Buen día, familia. Tanto tiempo que no ando por este púlpito. Como anunciamos, hoy vamos a comenzar una miniserie acerca de nuestras convicciones más fundamentales, que yo espero que renueven la vida entre nosotros. Ciertamente fue así conmigo. Ustedes saben cómo es. Ustedes saben. Podemos pasar toda la vida leyendo este mismo libro, pero siempre es nuevo. Y eso pasa también cuando nos acercamos a las doctrinas contenidas en este libro. Mientras preparaba mis notas para la serie que tenemos por delante, a pesar de hacerlo en un estado físicamente de mucha debilidad, el Señor renovó mi comprensión, mis fuerzas emocionales. Oh, hermanos, yo estoy acá que voy a explotar de todo lo que quiero compartirles. Nada nuevo, nada que no haya predicado antes, nada que ustedes no sepan. Pero de nuevo, hermanos, todavía no entendemos lo suficiente. Hoy voy a predicar acerca de la suficiencia de las Escrituras y les aseguro que no entendemos lo suficiente la suficiencia de las Escrituras. No sé cuántas veces prediqué ya acerca de este tema en distintos lugares, los mismos textos, los mismos razonamientos, pero hermanos, ¿cuánto hay por aprender? ¿Cuánto hay por aprender? El apóstol Pablo dijo a los Corintios, el que cree que sabe algo como debe saberlo no sabe nada. No nos recibimos acá en ninguna materia y nunca vamos más allá de lo que es básico. ¿O no es cierto? ¿O alguien acá se recibió ya en su relación con las Escrituras, con la oración, con los hermanos, el evangelismo? Nunca vamos más allá de lo que es básico. Siempre, hermanos, en la vida cristiana estaremos aprendiendo a caminar. Siempre estaremos aprendiendo a caminar. Me gustaría abrir la serie con una cita de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor, predicaba este profeta al pueblo perdido de Israel en sus días. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que vamos a hacer, hermanos, en esta exposición y en las próximas, pararnos en medio de los tantos caminos que hay, y preguntad a los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Ahora, hermano, lo que yo voy a predicar es tan antiguo como la Biblia. Voy a predicar solo la Biblia. Vamos a parar y a preguntar a los profetas, apóstoles y maestros antiguos, ¿cuál es el camino por el que tenemos que andar? ¿De qué se trata ser cristianos? Y la promesa es esta, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, hermanos, cuando tenemos convicciones claras respecto a qué es lo que Dios dice y espera de nosotros, ciertamente encontramos descanso para nuestras almas. El descanso de saber que no estamos perdidos. El descanso de haber encontrado el camino angosto que lleva a la vida. El descanso de haber escuchado la voz de Dios. El descanso de saber que no podemos equivocarnos, de ser libres del error, del engaño, de la astucia de las tinieblas. Así que espero, amados míos, que esta miniserie realmente traiga descanso a nuestras almas. Que podamos decir, oh Señor, hemos escuchado tu voz, ahora entendemos mejor cuál es el buen camino por el que tenemos que andar y queremos andar por él. Cuando el buen pastor habla, siempre lo hace para dirigirnos, como nos dice David en el Salmo 23, por sendas de justicia, a delicados pastos, a aguas de reposo.
Así que vamos a abrir los pozos de doctrinas como la suficiencia de las Escrituras, el propósito eterno de Dios, el evangelio del reino y la gracia de Dios, la iglesia como una comunidad de discípulos que se ayudan mutuamente a seguir a Jesús, la predicación abierta y directa y el discipulado paternal como la única estrategia bíblica de misión, la completa santificación como la expectativa normal para cada cristiano, la esperanza de la gloria venidera como la fuente de nuestro consuelo y nuestra fortaleza, la dedicación equilibrada al cumplimiento del mandato legislativo, el mandato cultural y el mandato redentor, y la soberanía de Dios como la fuente de nuestro consuelo y descanso en todo tiempo. Vamos a orar antes de abordar nuestro primer tema. Oh Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, estos miserables están desesperados por escuchar tu voz. Desesperados, Señor. Nuestro corazón es como nave sin timón en turbulento mar. Solo tus manos son capaces de tomar ese timón y guiarlo a puerto seguro. Sabemos que no hay ningún otro asilo de descanso y paz. No hay ningún otro lugar de refugio. Y si existiera, Señor, no nos interesa. No queremos escuchar nada más. Solo tu palabra. Solo tu voz viva. Oh Señor, háblanos tan claramente como hablaste a nuestros padres en Edén. Tan claramente como hablaste a los profetas, a tus apóstoles. Oh, háblanos y hace que nuestros corazones ardan como el de aquellos que escucharon tu voz en el camino de Emaús. Acá estamos, cada uno de nosotros en su camino. Háblanos, Señor. Háblanos. Encendé la llama de nuestra adoración. Sananos por tu palabra. Restauranos por tu palabra. Diriginos por tu palabra. Avivanos por tu palabra. Transformanos por tu palabra. Alegranos por tu palabra. Oh Señor, Señor, Señor. ¿Qué se compara con el aroma de tu presencia? Cuando una vez más te manifestás, ¿no es eso el cielo en la tierra? ¿No es otra vez la recuperación de Edén? Oh reino de justicia, gozo y paz, vení sobre nosotros. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Danos al Hijo hoy, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Hace todas estas cosas aún más allá de lo que pedimos, esperamos y entendemos, porque te pedimos todo, Padre nuestro, en los méritos del glorioso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Salvador Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano. Amén. Vamos a ver varios puntos, hermanos. En cada punto espero establecer con claridad nuestras convicciones esenciales en contraposición con doctrinas alternativas que proliferan en el día de hoy. Cuando decimos esto es lo que creemos, queremos también dejar en claro qué es lo que no creemos, hermanos. Hoy, más que nunca, debido al avance del pluralismo y el liberalismo teológico, tendremos que defender lo que es básico. Las iglesias en el día de hoy son adoctrinales y, en el mejor de los casos, la gran mayoría de las iglesias son herejes. No son iglesias ni siquiera. Y podemos estar seguros de que junto con la ola de secularismo que está cubriendo toda la tierra como una niebla densa y oscura, ¿se está cortando el micrófono? ¿No? Junto con el secularismo también veremos una nueva ola de apostasía en la iglesia, de falsa doctrina que será difundida. Y hermanos,
todos nosotros de alguna u otra manera, en una u otra medida, seremos alcanzados por el error. Así que necesitaremos defender y confirmar la verdad que hemos recibido y tener en nuestras manos la palabra de Dios, mientras que con la otra mano hagamos todo lo que tenemos que hacer en esta vida. En primer lugar, afirmamos que las Escrituras es el libro inspirado por Dios. Es el libro inspirado por Dios. Y si no ganamos esta batalla, perderemos todas las demás. Si este libro es cualquier libro, significa que tiene errores y que no es otra cosa que palabra de hombre. Podrá tener su utilidad, pero no es absoluto, es relativo. Y si la Biblia no es absoluta, es obsoleta. Y eso debe estar muy claro. O sus pretensiones absolutas son ciertas o es mentira. O es palabra de Dios o es meramente especulación y filosofía antigua. Y por lo tanto, pasada de moda. Dios, hermanos, hablaba con toda claridad, de manera directa, a nuestros padres en Edén. El Dios infinito y personal que nos creó y que está ahí, se comunicaba de manera directa y personal, sin ningún tipo de mediación con nuestros padres en Edén. Según el relato de Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos dice que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Oh, hermanos, el recuerdo o la nostalgia, para ser más preciso, del paraíso perdido mora en el corazón de cada hijo de Adán. Hubo un día, hermanos, en donde nuestro buen Creador y Padre se paseaba en medio de esta creación con toda libertad. Su presencia se manifestaba y nuestros padres veían la manifestación de su presencia y escuchaban su voz directamente. Ellos preguntaban, ¿dónde estás? Y él decía, acá estoy. Y ellos simplemente caminaban con nuestro Padre de manera ininterrumpida en la más dulce e inimaginable comunión. Sin embargo, nuestro buen Creador y Padre dotó a nuestra raza con libre albedrío para decidir si corresponderíamos a sus designios o lo rechazaríamos. Y todos sabemos cómo siguió la historia. Nuestros padres lo rechazaron, decidieron independizarse de él y Dios aceptó lo que él mismo ya había establecido como regla de juego. Así Dios se marchó de la tierra, la manifestación de su presencia se marchó a ese lugar que fue llamado los cielos, donde los santos ángeles que conservaron su morada y no se rebelaron contra nuestro buen Creador y Padre permanecieron, y la tierra quedó parcialmente abandonada. La manifestación de la presencia de Dios desapareció. Ya no se escuchaba más su voz como antes. Él ya no se paseaba más. Los hombres preguntaban, ¿dónde estás? Y había un terrible y judicial silencio. No obstante, Dios decidió escribir un libro por medio del cual llamar, salvar, proteger y guiar a todos aquellos que quisieran volver a tener una relación con Él. De tal manera que cuando Él se encarnó, dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y acá está la promesa. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Solo aquellos que respondan a la voz de Dios en el libro, aquellos que reciban sus mandamientos y los guarden, volverán una vez más a recuperar aquello que nuestra raza perdió, la manifestación de la presencia de Dios. Me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Versículos más adelante, estamos en Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. De tal manera, hermanos,
que cuando la palabra de Dios es proclamada, si alguien la recibe, Dios vendrá personalmente a él. La presencia de Dios se manifestará a él de manera similar a como fue al principio. Hermanos, consideren lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, afirma Pablo. Algunas partes de la escritura, las cosas que nos gustan de la escritura, las cosas fáciles de la escritura, toda escritura es inspirada por Dios. En griego no dice inspirada por Dios. Si tradujéramos literalmente lo que dice el texto griego, deberíamos traducir así: toda escritura es exhalada por el aliento de Dios. Exhalada por el aliento de Dios. Cuando nosotros hablamos, hacemos uso del aliento, ¿no es cierto? Traten de hablar sin soplar. No van a poder. Necesitamos soplar para hablar. Somos un instrumento de viento, hermanos. Cuando la Biblia dice toda palabra es exhalada por el aliento de Dios, lo que está afirmando es que Dios mismo usó a los ciertos hombres como cuerdas, como instrumentos humanos para soplar su palabra. Para soplar su palabra. Ahora, hermanos, esto no significa que los autores humanos de los 66 libros de las Escrituras escribieron más o menos lo que les pareció adecuado para las circunstancias en las que se encontraban, para el público al que se dirigieron, y que Dios después bendijo eso y lo convirtió en su palabra. No, significa que a pesar de que tenemos 66 libros escritos por más de 40 autores a través de 1600 años en 3 idiomas por hombres de toda clase, reyes, poderosos, pobres, pescadores, humildes profetas, pastores de ovejas, sabios y filósofos, etcétera, 3 continentes, hermanos. A la vez, la Biblia es un solo libro escrito por un autor primario que decidió inspirar a una buena cantidad de hombres muy diversos para escribir su palabra, para comunicar lo que él quería decir a la raza humana de una vez y para siempre. Hermanos, la Biblia fue escrita por hombres que dijeron cosas como esta. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Oh, hermanos, casi siento o me imagino el éxtasis de poder decir algo semejante. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Increíble, hermanos. Dios viniendo sobre una simple vasija de barro y hablando con esa voz omnipotente que creó el mundo de la nada con tan solo decir, ¡sea la luz! ¿Cómo una vasija de barro podría tener tal privilegio? Sin lugar a dudas podemos afirmar, hermanos, lo mismo que dijo Martín Lutero en los días de la Reforma Protestante: las Sagradas Escrituras son el libro del Espíritu Santo. El libro del Espíritu Santo. Jesús, Dios hecho hombre, confirmó que las Escrituras son inspiradas de principio a fin cuando dijo en Mateo capítulo 4 al diablo, cuando le dijo al diablo, citándole Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entendieron lo que Jesús está diciendo, no? Toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Pero fue escrita por hombres. Pero esa palabra, escrita por instrumentos humanos, sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos creer en Jesús, como muchos afirman hoy en día, y van a afirmar más y más, que podemos creer en Jesús sin creer en las Escrituras. No se puede. No se puede. Hermanos, hoy está de moda, es la nueva moda teológica por si no lo saben,
Y creo que esto realmente va a introducirse en la gran mayoría de las iglesias, que podemos creer en Jesús y ser salvos y no aceptar la totalidad de las Escrituras. Acá hay buenos consejos, dicen los nuevos teólogos. Acá hay cosas útiles que han servido para desarrollar nuestra civilización occidental que debemos conservar. Pero no hace falta creer que esta es la voz autoritativa de Dios. Ya hemos avanzado mucho como para creer semejante fábula. Oh, hermanos, toda palabra que sale de la boca de Dios. Las Escrituras, afirma Jesús, en otras palabras, no son el resultado del intelecto y los propósitos de los hombres, ni de las influencias culturales o la religión humana. Las Escrituras fueron escritas por Dios, sin anular la libertad humana, sin anular la personalidad humana, sin anular la influencia de las circunstancias en las que los hombres que él usó se encontraban, pero así y todos ellas son la palabra de Dios. Ahora, hermanos, déjenme hacer una rápida aplicación acá. Esto significa que la honra que nosotros tenemos por la palabra de Dios es la misma honra que tenemos por Dios. La misma honra que tenemos por la palabra de Dios es equivalente a la honra que tenemos por Dios. Pregunta autoexamen, ¿qué tanto honramos nosotros las Escrituras? ¿Qué tanto respetamos, tememos, reverenciamos las Escrituras? ¿Qué tanto lo hacemos vos y yo? ¿Qué tanto atesoramos, amamos este libro? ¿Qué tanto temblamos de alegría y temor cuando nos acercamos a este libro? ¿Qué lugar tiene la Escritura en tu vida y en la mía? ¿O reina o no reina? ¿O la recibimos como lo que es o la maltratamos? Las iglesias, hermanos, más cercanas a la palabra de Dios son las iglesias más cercanas a Dios. No hay otro medio autorizado y objetivo que Dios nos haya dado para saber quién Él es y cuál es su voluntad. Todos los místicos se han perdido. Cuando nosotros ponemos nuestro oído espiritualmente dañado en sintonía con lo místico, con lo misterioso, con el mundo espiritual que está ahí, vamos a terminar perdidos. No tenemos brújula. Es por eso que existen tantas religiones. Es por eso que existen tantas ideas, porque nuestro oído ha sido dañado y nosotros no podemos discernir lo espiritual. No podemos hacerlo con objetividad. Cuando alguien dice, voy a tratar de descubrir la voluntad de Dios por mi cuenta, va a terminar extraviado, seguramente comprando como verdad alguna mentira que algún espíritu maligno le susurre. Las Escrituras son el único lugar donde nosotros podemos encontrar a Dios de manera objetiva. El único medio por el que Dios habla sin lugar a dudas. Lo escribió para que no haya debates y problemas. Se contiene en un libro. Por lo tanto, mientras más atesoremos la palabra de Dios, más atesoramos a Dios. Mientras más tiempo pasemos escudriñando las Escrituras, más tiempo pasamos con Dios mismo. Mientras más aprendamos la palabra de Dios, más escucharemos la voz de Dios. Por el contrario, mientras más lejos de las Escrituras, más lejos de Dios mismo. Oh, hermanos, qué fácil. Un libro se nos dio. Gratuitamente nos llega a nuestras manos. Podemos abrirlo y leerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Y estar con Dios. Escuchar su voz para nosotros. Esta es la máxima que nosotros no debemos ignorar. Según Oseas capítulo 4, versículo 6, este es el gran diagnóstico que Dios hace respecto a todos los problemas de su pueblo en todos los tiempos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Todos nuestros problemas se reducen solamente a dos asuntos, hermanos. Uno o dos. O no conocemos las Escrituras o no las obedecemos. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, la solución a todos nuestros problemas son solamente dos. Conocer las Escrituras y obedecerlas. ¿No es difícil? ¿O sí es difícil? ¿Es difícil o no es difícil?
Hermanos, si las Escrituras son inspiradas, no contienen error. Si las Escrituras son inspiradas, no contienen error. La teología liberal que nació en el siglo XIX afirmó que la Escritura tenía error. Y desde entonces los teólogos se pelean por saber quién es el hombre más inteligente que decide dónde está el error y dónde no. Hoy nos encontramos ante una nueva ola de este tipo de liberalismo. ¿Quién sabe si este libro no es inspirado, qué es verdad y qué no es verdad? Es imposible. Todo se relativiza cuando negamos que este libro es inspirado. Pero si este libro, como afirmó Jesús, sale de la boca de Dios, y Dios no puede mentir, como afirma la Escritura en reiteradas ocasiones, Hebreos capítulo 6, versículo 18 nos dice, es imposible que Dios mienta. Tenemos que concluir que no hay error en este libro. Dios no se equivocó. No se equivocó en nada. Esto es lo que cree David. Salmo capítulo 12, versículo 6. Las palabras del Señor, está hablando de las Escrituras, son palabras puras. Plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. ¿Qué es un crisol en la tierra? Es un horno. ¿Qué pasa cuando ponemos un metal en un horno? ¿Para qué se pone? ¿Para qué pone el herrero, el platero, quien sea, un metal en un horno? ¿Alguien sabe? Para purificarlo. ¿De dónde se extraen los metales preciosos? De la tierra. No crecen en los árboles. Salen sucios, así que hay que purificarlos. Y para purificarlos se mete en un horno. Esto ha sucedido con la palabra de Dios, dice el salmista. Ella es palabra pura, plata probada en un horno, 7 veces refinada. 7 veces fue puesta en el horno para que no contenga error, dice el salmista. Oh, hermanos, qué afirmación, qué afirmación. En ellas no hay contradicciones, no hay defectos, no hay insuficiencias, no hay manchas, no hay mentiras. La ley del Señor es perfecta, vuelve a afirmar David, Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. No se puede mejorar lo que es perfecto, ¿o no es cierto? La ley del Señor es perfecta, significa no podría ser mejor. En el Salmo 119, versículo 60, el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Este es un texto muy importante. La suma de tus palabras es verdad. Algunos han dicho, esto significa que cuando ponemos la totalidad de las Escrituras sobre la balanza, el contenido general que emerge de ahí, la cosmovisión básica es verdad, pero hay partes que tienen error. Así que el salmista, para que nadie piense que está queriendo decir algo como eso, después de decir la suma de tu palabra es verdad, afirma, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Lo que Dios dijo ayer es lo mismo que dice hoy y es lo mismo que dirá de acá a miles de eternidades. Dios no cambia, es inmutable. Nunca se arrepiente, no mejora. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? Muy bien. La verdad es la realidad. La verdad es lo único que se corresponde con la realidad. Por lo tanto, lo que Dios dice del pecado, eso es la realidad. ¿Está bien? Lo que Dios dice acerca del bien y el mal, eso es la realidad. Lo que Dios dice del cielo es la realidad. Lo que Dios dice de la muerte es la realidad. Lo que Dios dice del juicio final es la realidad. Lo que Él dice del fin de los tiempos y el comienzo de nuevos tiempos es la realidad. Lo que Él dice del castigo y del infierno y del pecado es la realidad. Amén. Así que hemos de ajustar nuestras opiniones a la verdad de la palabra de Dios y nunca tratar de ajustar la palabra de Dios a las modas e ideas de nuestros tiempos, de nuestros padres o de la locura de nuestro corazón. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús dijo a un grupito de religiosos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
solamente podremos conocer la verdad en la medida en que nosotros profundicemos en la comprensión de cada detalle de la Escritura. No hay otro lugar al que necesitemos ir. No hay un segundo libro. No hay ni siquiera libros de consulta que nosotros necesitemos. La Biblia no necesita suplementos. Consideren esta afirmación en Mateo capítulo 5, versículo 18. ¿Qué afirmación? Jesús vino a decirnos la verdad de manera definitiva, ¿no es cierto? De manera tan clara que nadie se confunda. No hay relativismo en esta declaración. Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de toda la ley hasta que todo se cumpla. Ni una letra más pequeña. En griego dice ni una jota. Ni una tilde, ni un acento. Todo ha de cumplirse, afirma Jesús. Ahora, cuando Él dice que incluso la jota o la tilde, la letra más pequeña de este libro, van a permanecer más allá de los cielos y la tierra, está afirmando por implicación que cada libro, cada capítulo, cada oración, cada palabra, cada letra de este libro es inspirada, autoritativa, palabra de Dios que permanece para siempre. Sin lugar a dudas. Por lo tanto, hermanos, este es el primer punto. Afirmamos que la palabra de Dios es inspirada en su totalidad y en cada una de sus partes, y que por lo tanto no tendremos nada que ver, ningún tipo de relación con la teología liberal. Amén. Este libro es la palabra de Dios, no moralidad pasada de moda ni filosofía estimulante. Es la palabra autoritativa de Dios para nosotros ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En segundo lugar, afirmamos que Dios actúa poderosamente en la salvación y santificación de los pecadores a través de su palabra. Dios actúa hablando, ¿está bien? ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Le pidió ayuda a algunas deidades menores, trabajaron con sus manos, ¿no? No lo hizo así. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Canta el salmista, Salmo 33, versículo 6. Hay un montón de textos similares. Por la palabra del Señor, sea la luz. Y fue la luz. Instantáneamente. De la nada. No hubo más. El Dios que nos creó es un Dios tan poderoso que sus palabras son decretos. Sea la luz. Y fue la luz. Sea el hombre criatura viviente. Y fue el hombre criatura viviente. Se llena el cielo de lumbreras. Y el cielo se llenó de lumbreras. Sean divididas la expansión de los cielos y la expansión de las aguas. Y todo se dividió. Oh, hermanos. Lo cierto es que Dios no solamente crea vida física por el poder de su palabra, Él también crea vida espiritual por el poder de su palabra. Dios actúa hablando. Esa es una máxima de la teología clásica. Dios actúa hablando, Él crea vida por su palabra. En Juan capítulo 6, versículo 63, Él dice a sus discípulos, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh, hermanos, ¿a quién iremos?, le respondió Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tienen el poder de crear lo que proclaman y lo que afirman y lo que demandan. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Y el que estaba muerto de 4 días salió. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Calla y enmudece.
y el bravo mar y los vientos que agolpeaban esa pequeña barca que parecía hundirse cesaron instantáneamente. Pedro, ven. Y el tipo se bajó de la barca y caminó sobre el mar. Sus palabras son espíritu y son vida. ¿Quieren irse?, dijo Jesús. ¿A dónde vamos a ir?, dijo Pedro. Tus palabras son palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Hebreos capítulo 4, versículo 12 afirma de la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Martín Lutero dijo, este libro está vivo. Tiene manos, me agarra. Tiene voz, me persigue. Ningún otro libro está vivo, hermanos. Todos los libros escritos por los hombres son libros muertos. No sirven para nada, excepto que se conformen en alguna medida a la palabra de Dios. Cualquier libro o cualquier discurso tiene vida solo en la medida en que cita, interpreta y aplica correctamente la palabra viva y eficaz de Dios. Es el único libro vivo. El único libro que al abrirlo te encontrás con un ser real, infinito y personal que está ahí y que habla. Y su voz, hermanos, es como las olas del mar. Pedro afirma, habéis nacido de nuevo, han sido restaurados, regenerados, sanados. La imagen de Dios en ustedes fue restaurada, habéis nacido de nuevo. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra viva crea vida. La palabra viva crea vida. Y esta es la palabra, versículo 25. Y esta es la palabra que os fue predicada por el Evangelio. Oh, hermanos, la palabra de Dios capacita al hombre para confiar y obedecer en Él. Y cuando esto sucede, Dios viene a ese hombre para restaurarlo, para regenerarlo, para darle vida y vida en abundancia. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo afirma, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si queremos que alguien crea, y creer es aceptar la verdad, y la verdad es lo que se conforma o se corresponde a la realidad. Si queremos que alguien vea las cosas como son, que alguien vea la realidad espiritual tal y como es y confíe en Dios y se vuelva a Él, tenemos que predicar la palabra de Cristo. En obediencia a la verdad, afirma Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Cuando la palabra de Cristo viene, da al hombre la capacidad de creer. Y cuando el hombre cree y obedece esa verdad, su corazón es purificado. Así es como funciona, hermanos. Solamente damos a alguien la oportunidad de vivir, de entender la realidad y de salvarse, de volver a tener una relación con Dios cuando las palabras de Cristo fluyen a través de nuestra boca. ¡Qué responsabilidad, hermanos! ¡Qué responsabilidad! Cristo se marchó de la tierra, nos dio su palabra y nos dijo, vayan y háganla oír. ¿Dónde está Cristo hoy, hermanos? Físicamente, en cuerpo. Físicamente, en cuerpo. Sentado a la diestra de la majestad en las alturas, afirma Hebreos capítulo 1. Pero por su espíritu, ¿dónde está? En nosotros. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más vive Cristo en mí. Por su espíritu, Él está en nosotros. Y a través de nosotros, cuando proclamamos su palabra, Él habla y llama a los hombres. No somos nosotros, es Él. No somos nosotros, es Cristo. Hermano, nosotros no podemos cambiar ni siquiera el color de nuestros pelos. ¿No es cierto? No podemos rebajarnos los años, no podemos arreglar las arrugas. No podemos hacer nada. No podemos añadir a nuestra estatura un codo, dice Jesús, ¿no es cierto?
Lo intentamos, no podemos. Pero cuando proclamamos la palabra de Cristo, Cristo que está en nosotros, la esperanza de gloria, Él habla, llama, resucita, regenera, transforma, capacita, libera, protege, vence las tinieblas. Porque es la palabra de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. El poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¿Poder para qué? Poder para liberar al hombre de las cadenas de la esclavitud al pecado. Poder para vencer al diablo y sus mentiras. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, hermanos, rechazamos lo que se conoce como complementarismo en teología. Hay muchos complementarismos de muchas cosas en la teología. Estoy hablando de complementarismo acerca de la palabra de Dios y la psicología en el día de hoy. Es cada vez más popular, esto viene desde hace mucho tiempo, pero es cada vez más popular la idea de que nosotros necesitamos hoy aprender de los sabios que han sucedido a las Escrituras y que han hecho un gran aporte a la civilización. Así que necesitamos a Freud, necesitamos a Roger y necesitamos a todos los tipos clásicos de la psicología para tratar de entender qué es el hombre y cómo funciona. De hecho, hoy se dice muy comúnmente el cuerpo para el médico, el espíritu para el pastor y el alma para el psicólogo. No, hermanos. No necesitamos más que la palabra de Dios, porque lo único que puede restaurar al hombre roto, al hombre caído, al hombre manchado por el pecado, es el poder de Dios. Y Dios ha decidido obrar exclusivamente a través de su palabra, escrita y proclamada por ministros autorizados. Aunque a veces usa algunos que no están autorizados. Hermanos, solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio. No necesitamos nada más. Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Qué significa esto? Que por medio de los caminos de la filosofía y la sabiduría humana, el hombre no puede llegar a un conocimiento objetivo y salvador de Dios. Puede llegar a un conocimiento general, pero hará falta más. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Salvar a los que creen. Mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Esta palabra que es una locura para los sistemas babilónicos que hemos creado, porque el mundo es Babilonia, el reino del revés, donde invertimos todos los valores cristianos, es una locura. Pero esta locura es el poder que Dios usa para resplandecer en el corazón de los hombres a fin de que vean la verdad. Esta palabra es la única que despierta a los muertos de su sueño. Para que escuchen a Dios. Solo por esta palabra Dios viene, el Creador, a la criatura. Todo el crecimiento explosivo del libro de los Hechos se resume una y otra vez a lo largo del mismo en palabras como esta. Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Hechos capítulo 12, versículo 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos capítulo 13, versículo 49. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Capítulo 19, versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que crecía? ¿No era la iglesia lo que crecía? ¿No era a través de la predicación de los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva? Crecía la iglesia conforme predicaban los apóstoles y la iglesia primitiva la palabra del Señor. Todo crecimiento, hermanos, es un crecimiento en la palabra de Dios. No hay avivamiento sin la palabra de Dios. No hay vida sin la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, no sé cuántas veces dice, avívame conforme a tu palabra.
No hay vida sin la palabra de Dios, no hay. Todo avance se debe a la palabra de Dios. Donde sea que Dios esté haciendo algo, lo está haciendo por su palabra. Lo que sea que haya sucedido entre nosotros y cuánto sucedió entre nosotros, hermanos, ha sucedido por su palabra. Lo que sea que Dios haga en este 2020, lo hará por su palabra. Hemos entonces de atesorar su palabra, predicar su palabra, entender su palabra, aplicar su palabra abundantemente, no hay límites. Mientras más mejor. Siempre y cuando no nos volvamos espiritualoides, mitad espiritual, mitad androide, está todo bien. Prediquemos la palabra de Dios tanto como podamos. Rechazamos el sobreuso de las ciencias sociales como esperanza evangelística. Necesitamos entender psicológicamente el perfil de la gente a la que le predicamos, porque de otra manera la palabra de Dios no va a ser relevante para ellos. Debemos contextualizar, por supuesto, hermanos. Si no, vamos a ser espiritualoides. Debemos hablar en el idioma y lenguaje y los códigos de la cultura, sí, porque queremos que entiendan la palabra de Dios. Pero no debemos poner nuestra esperanza en la psicología o en las ciencias sociales. No vamos a ir con remedios provistos por Freud. Vamos con el poder de Dios. Rechazamos el uso y abuso y la esperanza en la elocuencia y el carisma de los hombres. Hermanos, los apóstoles no eran muy carismáticos. Cuando Pedro llegó por primera vez, ¿y cuánto le costó llegar? 3 visiones necesitó y el principio de una persecución. Para llegar a la casa de un gentil, así de negado estaba a predicarle a un gentil. Imagínense cómo contextualizó, ¿no? ¿Cuándo entró? ¿Qué dijo a Cornelio y su casa? ¿Se acuerdan? Cuando entra, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. ¡Qué carisma, eh! ¡Qué simpático el apóstol! Se hizo a los gentiles, les habló. Hermanos, pero cuando él empezó a predicar, no pudo terminar la predicación. ¿Qué pasó? Como en Pentecostés, cuentan Hechos capítulo 10, el Espíritu cayó sobre ellos y se terminó la reunión. Porque el poder de Dios se manifestó por el Evangelio. Hermanos, debemos contextualizar, no debemos ser espiritualoides porque ese es un problema. He visto a muchos cristianos acercarse así, ¿no? Van a hablar como si vivieran en otro planeta. Prediquemos la palabra de Dios, pero no sumemos ya a los problemas que la gente tiene en su mente, fruto de las tinieblas, problemas que añadamos nosotros con nuestras tonterías. Seamos normales. Prediquemos de manera normal. Sean normales. Pero debemos predicar sin alterar. No necesitamos estrategia, no necesitamos libros de crecimiento. Porque si no tenemos un salón así y el sonido asá y todo lo demás, nadie va a querer venir, nadie va a escuchar. Necesitamos predicar fielmente la palabra de Dios. Y rechazamos también, hermanos, la predicación superficial. Qué triste, cuántos hombres sinceros hoy no saben predicar la palabra de Dios. Se paran semana tras semana desperdiciando cientos de horas en las que ellos podrían hacer a la gente escuchar la voz de Dios, pero en vez de eso les cuentan sus historias, les hablan de su piedad, tratan de motivarlos e inspirarlos contándoles acerca de sus esfuerzos y sus luchas. Oh hermanos, qué tristeza, qué tristeza. Dios obra por su palabra y nada más. Ese es el único método que nosotros tenemos. Hemos de predicar el Evangelio a los que no creen, a los que creen, y nos hemos de predicar el Evangelio nosotros mismos y todo el consejo de Dios. En tercer lugar, afirmamos que las Escrituras son suficientes, son inspiradas, son el poder de Dios y son suficientes. Este punto se deriva del anterior, es una implicación, pero hay que dejarlo en claro porque, extrañamente, muchos cristianos que dicen que las escrituras son inspiradas y que Dios obra por su palabra, no creen que las escrituras son suficientes.
Algunos no lo creen teóricamente y otros manifiestan por la práctica que no lo creen. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Tienen sus Biblias? Ábranlas. Si me trajeron las Biblias y los santos celulares. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Todos de pie ahora. Arriba. Vamos a leer esto juntos. Unifiquemos versiones. Reina Valera del 60. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero todos tienen la mayoría tienen la Biblia, la Reina Valera del 60, así que vamos en esa versión. Vamos a leerlo juntos, porque esto es crucial, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, hermanos, lean con atención cada palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios sea más o menos perfecto, dijo. No, que sea perfecto. Más o menos preparado para hacer alguna que otra buena obra, y después necesitamos a Freud, la teología liberal, los filósofos de hoy en día, las estrategias de crecimiento y no sé qué más. ¿Dice eso? No dice eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos nada más que las Escrituras, ni nada menos que las Escrituras. Muchos, aunque dicen amén, en su vida no lo creen. Preguntas: ¿crees que la Biblia es suficiente para ayudarte cuando estás deprimido? ¿Crees que es suficiente para hacerte feliz en cada etapa de tu vida? ¿Crees que es suficiente para indicarte cuál es el camino de regreso a Dios? ¿Sí? ¿Crees que es suficiente para librarte de cualquier tentación? ¿Creen que es suficiente para instruirlos en todo lo que necesitan saber para su familia, su matrimonio y la crianza de sus hijos? Para saber cómo trabajar, para vivir en este mundo vidas ordenadas y justas, para saber combatir el error del día de hoy. ¿Creen o no creen? ¿Y sus vidas prácticas qué dicen? ¿Cuánto ustedes recurren a la palabra de Dios cuando están en medio de sus necesidades? A veces, cada tanto, de vez en cuando, todos los días, varias veces al día. Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que es el resumen de todo el Salterio. Bienaventurado el varón, algunos saben de memoria, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Consecuencia de una vida así, día y noche. ¿Cuándo es de día, hermanos? Cuando no es de noche. ¿Y de noche cuándo es? Cuando no es de día. Hay que leer la Biblia de día y de noche. Ahí está su delicia, porque ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí escucha a Dios, ahí tiene comunión con Dios. Todo el día puedes tener comunión con Dios. Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sos un árbol verde o un árbol seco? Ahí está. Si te falta vida, te falta paz, te falta poder, te falta gozo, te falta sabiduría, te falta luz, te falta dominio propio, paciencia, te falta la palabra de Dios. La vida cristiana es difícil o es fácil. Volvemos otra vez a los principios. Leer la palabra de Dios de día y de noche. Les recomiendo, hermanos, ampliamente los sermones de John Wesley. No leía a nadie como él. Hay muchos predicadores dotados en la historia de la iglesia, pero nunca leí a alguien que en un solo sermón, espontáneamente, es decir, sin notas previas, sin bosquejo en mano, solamente pararte y predicar. Y el hombre podía predicar 3 veces al día. Tenga un promedio a veces de 150, 200 citas bíblicas en un sermón de 40 minutos. Nunca leí a alguien igual. Ese hombre pensaba en modo Biblia. Hay que hacer como dice Benavides, hay que poner el celular en modo Biblia, ¿no? Pensaba en modo Biblia, hablaba en modo Biblia, razonaba en modo Biblia. Era una Biblia con patas, hermanos. Pararte 3 veces al día y escuchar la Biblia. En la introducción a sus sermones escritos que él legó, él escribe esto. Y acá está el corazón que tenemos que tener, hermanos. Pienso que no soy sino criatura de un solo día, que pasa por la vida como una flecha surca el aire. Soy espíritu que viene de Dios y regresa a Dios, y que entre tanto flota sobre el gran abismo hasta que en breve ya no se me vea. Una gota que cae en la eternidad inmutable. Solo una cosa deseo saber: el camino al cielo, cómo llegar a salvo a esa costa feliz. Dios mismo se ha dignado mostrar el camino. Para eso fue que vino desde el cielo. Lo ha escrito en un libro. Dadme ese libro. A cualquier precio, dadme el libro de Dios. Lo tengo. Me basta con el conocimiento que hay en él. Quiero ser unius libri. Vamos a asumir eso. Unius libri, un poco de cultura latina. Hombre de un solo libro significa: quiero ser homo unius libri. Heme aquí, lejos del bullicio humano, estoy sentado a solas con Dios. En este libro abro y leo su libro, lo abro con el propósito de encontrar el camino al cielo. Oh, que esto suceda todos los días de nuestra vida, de día y de noche. Qué distintas serían nuestras vidas, hermanos, si así lo hacemos. Afirmamos, hermanos, que consultar a la psicología, al liberalismo, a los sociólogos de hoy para encontrar ahí respuestas respecto a la problemática humana es consultar a los muertos. Es equivalente a la práctica de la adivinación. ¿No me creen? En Isaías capítulo 8, versículo 19, el profeta dice, Dios dice: ¿no debe su pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? El pueblo de Israel, en vez de ir a los profetas, iban a los médiums. Ir hoy, hermanos, a los libros de psicología, metafísica, filosofía y todo lo demás para tratar de encontrar ahí respuestas acerca de la problemática humana es consultar a los muertos por los vivos. Veamos algunas aplicaciones, hermanos, para concluir. Muy brevemente. Lo primero que quiero afirmar, hermanos, es que esta palabra es efectiva, suficiente en aquello que se propone. Salvar a los pecadores y mantenerlos a salvo hasta el final. Salvarlos y santificarlos, en términos teológicos.
La ley del Señor, Salmo 19, versículo 7, una vez más, es perfecta, que restaura el alma. Restaura el alma, convierte el alma, se puede traducir el hebreo. Solo con esta palabra, hermanos, podemos salvar a cualquier pecador. Quebrantar cualquier corazón duro. Solucionar cualquier problema. Hacer feliz a cualquier miserable. No necesitamos más. Solo esta palabra, la palabra perfecta del Señor, puede restaurar el alma. Y hemos visto muchas citas acerca del poder de esta palabra. Entonces, restauremos nuestra alma y la de otros con la palabra de Dios. Es efectiva, creamos eso. En segundo lugar, hermanos, seamos personas profundamente bíblicas. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, nos exhorta el apóstol Pablo. En abundancia. No puede ser un cristiano pobre en la palabra, debe ser rico en la palabra. No puede ser un ignorante, debe conocer la palabra de Dios. Tenemos demasiado simplismo en la iglesia de hoy. Algunos han dicho que la iglesia de hoy tiene la amplitud de un mar, la profundidad de un charco. Hablamos de todo, pero nada en profundidad. Debemos ser profundos. Criticamos el reduccionismo teológico que nos dice que en estas 4 o 5 cosas y manténganse creciendo estas 4 o 5 cosas. No, necesitamos la totalidad del consejo de Dios. Sabiduría ante todos, el mandato. Escuchen esto, hermanos. Sabiduría ante todos, Proverbios capítulo 4. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela la sabiduría de la palabra de Dios y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oh, hermanos, la iglesia debería ser un lugar en donde, como sucedía con Salomón, de todos los pueblos vengan para consultar nuestra sabiduría. La sabiduría insuperable de la palabra de Dios. Profundicen. No sean conformistas, dominen la palabra de Dios y sean dominados por la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, obedezcan la palabra de Dios. La ley del Señor, una vez más, Salmo 19, versículo 7, es perfecta. ¿La qué? ¿La sugerencia? ¿La opinión del Señor? La ley. Lo que sea que la Biblia diga acerca de todo, de cómo debemos pensar, hablar, vestirnos, relacionarnos con el mundo, con la iglesia, con Dios, con el diablo, eso es. No es sugerencia. Donde reina la palabra de Dios, reina Dios. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Las Escrituras son nuestro amo y Señor, hermanos, o no son nada en nuestra vida. Y por último, hermanos, permanezcamos congregados alrededor de las Escrituras, volviendo a lo que dije al principio, lo que sea que Dios haya hecho entre nosotros, lo hizo por la palabra de Dios. Lo que sea que Dios haga, lo hará por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, todo avance será un avance en la palabra de Dios. Y para finalizar, aquellos de entre nosotros que no son cristianos, hoy aprendieron bastante acerca de este libro. Por este libro Dios los llama. Y esto es lo que este libro dice en el libro de Marcos capítulo 3. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mundo es el reino de Dios. Dios creó este mundo. Dios es el gran rey, pero hemos rechazado su reinado. Sin embargo, Dios decidió venir para instalar nuevamente su reinado entre nosotros. Y hay 2 requisitos: arrepentirse y creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que Él vino a hacer por nosotros, por medio de Jesús. Encarnarse para morir.
en nuestro lugar, en sustitución por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, afirma la palabra de Dios, mas el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él fue molido por nuestros pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse significa cambien su manera de pensar, cambien su actitud, cambien el propósito de su vida, sométanse completamente al reinado de Dios. Una vez más, y crean y confíen en lo que Él hizo a través de su Hijo. Solamente eso y no sus buenas obras. Solamente eso y no sus ideas. Solamente eso y no la iglesia o alguna persona. Solamente su muerte sustitutiva puede perdonar sus pecados, puede expiar sus pecados. Arrepiéntanse hoy y crean, reciban la palabra de Dios y recibirán el reino de Dios de justicia, de gozo y paz. Reciban su palabra y hoy serán recreados, hoy serán hechos otra vez, hoy Dios les dará su identidad verdadera. Se los ruego, por favor, en el nombre de Jesús. Si quieren saber más, acérquense a cualquiera de nosotros para que podamos explicarles mejor la palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por abrirla para nosotros. Oh, si te la llevaras, Señor, qué arrepentimiento tendríamos. Pero por tu gracia, a pesar de cuánto nos hemos abusado de esa gracia, de cuán negligentes hemos sido muchas veces, todavía acá está, al alcance de nuestras manos. Bendito seas, Señor. Bendito seas, bendito seas. Recibimos tu palabra, Señor, completamente y sin reservas. Amén.